Bueno, vamos a ver si tengo aire todavía. Ya mero me veían bailando acá arriba, ¿eh? Pero bueno, cierren sus ojos, mis hermanos. Que Dios nos escucha. Incline su rostro y dígale: Señor, esperamos que estas alabanzas hayan llegado hasta tu trono, Señor. Tenemos esa certeza, Señor, porque te cantamos con el corazón abierto. Te sentimos. No te podemos ver con estos ojos, pero podemos verte con los ojos espirituales. Podemos sentir los rayos del sol, pero no podemos realmente ver esos rayos. Sentimos tu calor. Señor Jesús. Padre, sentimos esa brisa, ese viento. No podemos verlo. Esa es la fe que tú nos pides, Señor. Caminar por fe, no por vistas. Y confiar en ti. Eso es lo que necesitamos. Así es de que toca nuestro corazón en este momento. Y empieza a tratar con nuestra mente, Señor, que ilumínala con tu semilla, tu palabra hermosa. Y que salgamos por esas puertas, Señor, cambiados. Venimos de tal manera y tú sabes cómo venimos. Pero queremos salir, Señor, conociéndote, enamorándonos un poco más de ti. Padre, que esta actitud que tengamos para contigo, Señor, sea de humildad. Quizás algunas cosas que nos vas a decir, ya las sepamos, pero todo depende, Señor, de la actitud en que recibamos tu palabra. Todos podemos aprender. Todos. Y deseamos hacerlo. Deseamos que nos cambies si necesitamos ser cambiados a tu imagen. Necesitamos que nos recuerdes y necesitamos ser recordados. Necesitamos que nos enseñes algo nuevo. Que nos recuerdes de tus promesas. Pedimos todo esto y te agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ya saben la rutina. Si quieren salir de sus asientos y saludarse físicamente de mano, lo pueden hacer. Miren, casi todos me saludaron allá afuera. Así es que sí, no los voy a presionar, pero pueden saludarse de distancia como ustedes quieran. ¿Okay? Y Dios sabe muy bien. Muy bien. Nos permítame tomar un poquito de agua. Entonces, sí. ¿Cómo están todos, mis hermanos? Bendecidos. Esa palabra me encanta escucharla, ¿no? Siempre estamos bendecidos, aunque tengamos más cargas que otros en este momento. Si somos sus hijos, estamos bendecidos, y más si estamos aquí en la casa de Dios. Amén. Podríamos estar, como ya lo he dicho muchas veces, en cualquier otro lado, pero Dios ha puesto ese querer en nosotros de estar aquí en su casa. Bueno, espero que estén más llenitos físicamente. Todos desayunaron, a lo mejor no todos. No sé si haya todavía taquitos allá atrás, pero después de la comida espiritual que vamos a recibir de nuestro Señor, si hay algunos taquitos por allá, pues ustedes pueden ir a atacarlos, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, muy bien. Espero que se encuentren bien. De todo, ¿ok? Es un placer verlos aquí. Estoy contento. Vemos caras nuevas. Dios está con ustedes. Esta es la casa de Él, la casa de todos ustedes, de todos nosotros. Y si Dios está contento, pues yo también. Y si yo estoy contento, yo creo que el Señor también, ¿no? Y les aseguro, mis hermanos, que para Él es un placer que todos ustedes estén aquí. El Padre Celestial probablemente tiene una sonrisa de lado a lado, ¿ok?
Vamos a seguir con esta serie de mensajes, como podemos verlo en pantalla, dirigidos por Jesús. El tema de hoy se titula Venciendo los gigantes de mi vida. Lo hice personal porque cada uno va a traer sus gigantes, y gigantes quiere decir problemas pendientes. Pienso yo, y me puedo atrever a decir con certeza, que el día de hoy usted ha venido a la casa de Dios con algún pendiente, ¿no es cierto? A lo mejor más que uno, a lo mejor 2, 3 pendientes por ahí, alguna preocupación, algún problema o una adversidad en su vida. ¿No es eso cierto? Le pediría que pusiera las manos en alto, sus brazos, pero yo sé muy bien que ustedes están diciendo la verdad. Yo también traigo mis pendientes, también traigo mis problemas. Yo creo que todos nos levantamos esta mañana y ese problema, ese pendiente está ahí, ¿no es cierto? No se ha ido, sigue de pie. ¿Tiene algo de malo? No, hasta cierto punto, ¿verdad? Absolutamente no. Vivimos en un mundo imperfecto. Y lo he dicho yo una y otra vez, con gente imperfecta. Entonces, ¿qué podríamos esperar, no? No estamos en el cielo todavía, no estamos en el paraíso todavía. Entonces, ¿qué podemos esperar? Jesús mismo lo dijo. En este mundo van a tener que encontrar que aflicciones. Van a tener aflicciones. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Nosotros podemos ser más que vencedores, no en nosotros mismos, pero en Cristo Jesús, confiando en Él. Sabiendo esto, pues sería mucho mejor si usted y yo nos despertáramos con una diferente actitud, que nos despertáramos con una actitud tan diferente que sea siempre constante en la fe en Él. Pero no es así todo el tiempo. Subimos, bajamos en nuestra fe, algunos problemas vienen y nos hacen flaquear, pero sería bueno, ¿no?, que nos despertáramos con esa actitud todo el tiempo de diferente, de levantarnos constantes en fe en nuestro Dios. Bueno, hace muchos años nosotros podemos encontrar una historia en el Viejo Testamento, que alguien se levantó una mañana con mucha fe. Se despertó este varón y era un pastor, pero no un pastor así como yo aquí, ¿verdad? Usted nunca me ha visto con ovejas o con vacas por ahí pastoreando, ¿no? Pero sí tengo ustedes como ovejitas que el Señor me ha encargado. Pero este pastor era realmente de ovejitas, ¿okay? Se llamaba David. Y no sabiendo este pastor David que en ese día iba a pasar algo diferente a los demás días, así como usted y yo nos levantamos y quizás tengamos nuestros planes rutinarios, ¿verdad? Y no pensamos que algo va a suceder. Es por eso que sería bueno que nosotros nos despertáramos con una actitud llena de fe en el Señor todos los días de nuestra vida. Entonces este pastor, David, iba a tener que enfrentar algo diferente. Yo creo que ustedes han leído la historia de David y el gigante Goliat. Y es por eso que les dejé ahí para que leyeran en su hojita, en sus programas, en sus boletines, que leyeran todo eso para que estuvieran listos para entender qué es lo que el Señor tiene para con nosotros. Entonces, se iba a enfrentar a un gigante que no nada más era un problema para él, pero era un problema para todo Israel, el pueblo de Israel. Ese gigante se llamaba Goliat. Ahora, espero que, y recalco, ¿verdad?, que hayan leído lo que tienen ahí acerca de Primera de Samuel, del 17, del 1 al 58. De todos modos, de esto se va a tratar la predicación, y digo de todos modos porque ustedes van a encontrar escrituras que pertenecen a Samuel, a Primera de Samuel. Es ahí donde encontramos a David y a Goliat. Ahora, los filisteos eran enemigos de los israelitas. Habían
desafiado a los israelitas. Estos filisteos estaban en constante guerra con ellos. Los dos ejércitos en ese momento se posicionaron frente a frente, uno en cada monte, montes opuestos, ¿sí? Y lo único que les separaba era el valle de Elá. Y ahí es donde esperaron, y esperaron bastante tiempo, y nadie corría a enfrentarse uno al otro, ¿sí? Ahora, por 40 días, este gigante Goliat, un gigante filisteo, con una armadura impresionante, ¿sí?, salía por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel. Y a estos israelitas no les gustaba nada de eso, pero salía con un tono burlesco, si se puede decir así. Y vamos a empezar a leer parte de esta escritura que les pedí que leyeran. Primera de Samuel 17, y vamos a irnos al verso 8, la segunda parte, y vamos a leer el verso nuevo completo. Dice así: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Dice: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl, que era el rey de ellos? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Es por eso, mis hermanos, que esto era crucial, ¿okay? Y la razón es que no tenía nada más que ver con David. Tenía que ver con todo el pueblo de Israel. ¿Iban a ser libres o iban a ser esclavos? En aquel entonces, cuando alguien decía, ok, estamos de acuerdo, se llevaba a cabo. ¿Okay? Nada de que, no, nada más estaba jugando. No es cierto, no. Así era. Entonces, vamos a leer 1 de Samuel 17:11. Ustedes tienen ahí parte de lo que yo tenía en mis notas, pero le voy a decir cuándo empieza 1 de Samuel 17:11. Ese fue mi error. Pero voy a leer esto, ustedes lo tienen. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado. Eso no es parte del versículo. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Esas son parte de mis notas. ¿Okay? Estaba en juego la libertad del pueblo. Y la Biblia dice lo siguiente. Ese es el verso 17:11. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ahora usted y yo, mis hermanos, hemos tenido miedo. No podemos decir que no. Vivimos en este cuerpo, en la humanidad, y ese miedo que estaban sintiendo los israelitas no es el miedo que Dios quiere que tengamos. David era el menor de 8 hermanos y sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo con el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días y su padre Esaí no había escuchado de ellos, le pidió a David que fuera al frente de la batalla a llevar algo de comer a sus hermanos. Y él lo hizo. Y también para saber cómo estaban, pues no había escuchado de ellos. O sea, David era un pastor y lo que hace, deja encargado su rebaño con otro pastor. ¿Okay? Y entonces va al frente de la batalla y se encontró con esta situación. Cada ejército en su monte, nadie movía un dedo, el valle ahí en el centro y Goliat gritando, desafiando a los israelitas. Por la mañana, por la tarde. También escuchó David lo siguiente, que aunque Saúl había ofrecido una recompensa o un gran premio al que se atreviera a pelear contra Goliat, el número de voluntarios era muy poco. Para ser exactos, 0. Nadie quería hacerle frente a Goliat. Nadie quería, ¿por qué? Porque estaba muy grande. Tenía miedo. Pero David, llegando con una mentalidad diferente a todo el ejército israelita, se indignó, se molestó, se enojó. Dijo, ¿quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Cómo es posible?, preguntó.
Algunos que lo oyeron fueron rápido con Saúl y mandó llamar a David. Imagínense los soldados. Aquí hay alguien que realmente está hablando con valor. Pues ¿qué hicieron? ¿Patas para qué son? Fueron con Saúl, a lo mejor se puede enfrentar. Ya 40 días y nadie movía algo, nadie, ninguno. El miedo, ¿no? Entonces algunos de los que le oyeron fueron y le dijeron a Saúl y Saúl lo mandó a llamar. Hablaron un rato y David logró convencerlo de que permitiera enfrentarse con Goliat. Ahora, ¿cuál era la forma, el razonamiento de David? Bueno, Dios lo había librado de varias batallas, peleas con animales salvajes, mientras cuidaba su rebaño. ¿Okay? Y él confiaba en que Dios también, una vez más, lo libraría, no de un animal, pero de este gigante llamado Goliat. Entonces así fue como David se enfrentó a Goliat y le ganó. Y lo mató, armado únicamente con una honda, si se puede decir así, con su bastón o el cayado de pastor, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Que él fue y las escogió en el río. Ahora, pero en realidad, mis hermanos, ¿usted cree que de esa es la forma en que realmente David derrotó a este gigante? Sí, claro, nosotros nos podemos dar cuenta que estas armas son físicas, pero en realidad no eran las únicas armas que estaba usando David. ¿Cuáles eran las otras armas? Pues las armas espirituales, las más poderosas que hay, que usted y yo las podemos tener. Él pidió con la armadura de Dios, no nada más con una honda y un cayado y 5 piedras lisas. Ahora, si usted y yo hubiéramos sido David y nos llevaran empujones, como quien dice, no voluntariamente como fue David, yo le aseguro que cuando usted y yo fuéramos a levantar esas piedras, no levantaríamos nada más 5. Yo agarraría un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sabía lo que iba a hacer. David también le iba a tirar con la honda. ¿Y qué tal si se me acaban las piedras? Pero él tenía tanta confianza en la habilidad que Dios le había dado. Confiaba en el Señor. Entonces, vamos a ver 5 principios básicos que fueron decisivos, ¿okay?, para que Dios le diera la victoria a David y a todo el pueblo de Israel. Aquí es donde empezamos a escribir, mis hermanos. Número 1. ¿Okay? ¿Cómo obtuvo David la victoria? Número 1. David sencillamente con esto, que es todo lo que nos pide Dios. David conocía a Dios. David conocía al Señor. O sea, él pasaba tiempo orando, platicando al Señor. Él había experimentado mientras cuidaba ese rebaño que Dios le había encargado, que su padre le había encargado, y lo cuidaba con su vida. Mientras pastoreaba ese rebaño de ovejas de su familia, cuando venía alguien a atacarle, algún animal, él los defendía a las ovejas como buen pastor, los defendía de esos animales salvajes. Él mismo explicó al rey Saúl que cuando estaba allí, ¿verdad?, cuidando de las ovejas, él iba y les perseguía, y si lo atacaban, ¿verdad?, se defendía, y a veces hasta los leones dice que lo tomaba de las melenas, imagínense, ¿okay?, y lo golpeaba, y hacía mismo con los osos que se le acercaban a las ovejas, los perseguía y les hacía daño para que no les hicieran daño a las ovejas. Es por eso que ese razonamiento que él tenía realmente estaba completamente lleno, puesto de fe en el Señor. Una persona cuando conoce a alguien y entre más lo conoce, más fe tiene en esa persona que le va a ayudar. Y él conocía bastante al Señor y lo había salvado, rescatado de todos estos pleitos con esos animales salvajes. O sea, sabía lo que realmente el Señor era capaz de hacer, había experimentado su poder. ¿Okay? Es por eso que decía él, su razonamiento era diferente a todo el ejército israelita. Decía, si Dios me ha ayudado a vencer a estos animales salvajes, que no me ayude a vencer a este filisteo, a este gigante.
Pero se fija la diferencia de pensar. Y así Dios quiere que nos levantemos todos los días. Y aunque esté ese problema todavía ahí por 40 días o un año, que sigamos con esa actitud como la de David, poniendo toda nuestra fe en Él. Ahora, usted sabía muy bien que al enfrentarse con esos osos, al enfrentarse con esos leones, podría haber muerto David. Él sabía muy bien a lo que se estaba arriesgando, pero tenía un amor por el rebaño y tenía un amor por Dios y una fe tan grande en Él que ponía su vida de por medio ahí, sabiendo que esa fe tan grande que tenía el Señor, que no lo iba a dejar. Iba a salir victorioso. Miren lo que dice la palabra de Dios, repasando en Samuel, 1 Samuel 17:37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Qué bueno que todos nos levantáramos con esa actitud y no diciendo, ahí está todavía el problema, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Esa es la forma de pensar de David, que dice, yo voy a vencer. No. Yo lo voy a matar. No. El Señor me lo va a entregar a mí. Toda la fe, toda la confianza en Él. ¿Okay? Entonces él había enfrentado bastantes animales grandes, feroces, y que atacaban su rebaño. Dios le había dado la fuerza y la habilidad. ¿Para qué? Para vencer a estos animales. Tenía las aptitudes, todos los talentos Dios se los había dado. En otras palabras, Dios conocía de su poder. Y usted y yo también podemos conocer de su poder. ¿Okay? Entonces Dios nos quiere decir lo siguiente, que realmente Él es capaz de hacer todo por cada problema que se nos enfrente en la vida. David estaba completamente seguro de que el Señor le iba a ayudar a vencer a Goliat. Y Dios quiere que pensemos así. Esa fue su principal arma espiritual. Ya no tanto las piedras lisas, ya no tanto la onda, ¿okay? Pero la arma principal que él tenía es esa fe enorme que tenía en el Señor. El Señor se lo había demostrado. Entonces David no se concentró en el tamaño de Goliat, como muchos de nosotros nos concentramos en el problema tan grande. Y yo le pregunté, ¿cuántos han venido con uno o dos problemas? Nos concentramos nada más en esto tan grande, en ese Goliat, ¿verdad? Y Dios quiere que imitemos a David, que él se concentró en el tamaño de su Dios. Y muchas veces somos vencidos. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es la reflexión? Okay. Ahora hay mucha gente que se levanta en las mañanas completamente derrotados. Yo he sido uno de ellos. He flaqueado en mi fe. Y después viene el Señor. O algunos de ustedes me han mandado un texto. Ánimo, pastor. Y me levanto, mi actitud empieza a cambiar. Y estaba leyendo esto y me puse a lagrimear. ¿Cuántas veces no he estado derrotado? ¿Cuántas veces no he estado completamente vencido? Y de pronto viene el Señor, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate. No te concentres en tu problema, concéntrate en el tamaño que yo te he demostrado y lo que puedo hacer. Quizás usted está pasando por un problema en este momento. La gente ahora en vida se levantan derrotados, muchas veces se levantan vencidos. ¿Sí? ¿Cómo ataca usted sus problemas? Usted dice, yo lo voy a vencer, o le dice al Señor, tú me lo vas a entregar a mí, tú me vas a resolver todo. ¿Hay problemas? ¿Hay pendientes en esta mañana? Claro que los hay. Pero los israelitas por 40 días se habían levantado con ese problema del Goliat, ¿okay? Que salía todas las mañanas y empezaba a vociferar, desafiando, y había puesto tanto miedo en ellos que se habían olvidado del Dios maravilloso y grandioso y poderoso que tenemos. Y muchas veces así nos pasa. Es por eso que yo le pregunto, ¿conoce usted a Dios? Le pregunto, ¿sabe del poder que tiene? ¿O se le ha olvidado? Porque si no lo conoce, usted puede conocer a Dios y su poder a través de Jesucristo, cuando lo recibe en su corazón. Y usted va a saber de qué es lo que es capaz de hacer nuestro Señor. No se va a levantar derrotado.
no se va a levantar vencido. Dios no quiere que usted sea aniquilado, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, usted está derrotado, usted está aniquilado. Cristo es el que nos hace decir, somos más que vencedores en Él. Pero si no lo conocemos, hemos sido derrotados. ¿Tiene usted ciega como la de David? ¿Una fe ciega como la de él? Espero que sí, porque eso le va a ayudar bastante. Es el arma espiritual, la cual realmente le hizo vencer a Goliat. David venció a Goliat por su fe. Sí, tenía todas estas habilidades. No sé cómo se levanta usted para enfrentar las batallas del día. ¿Okay? Se levanta usted como el ejército israelita, completamente derrotado, vencido, ¿okay? Con el sueño y pensando, a lo mejor ya no va a estar ahí el problema, que quizás les pasó por la mente a los israelitas. Quizás ya se cansaron de estar esperando y ya se fueron y le sacaron la vuelta, ¿verdad? Y ya no tenemos que enfrentarlo. La fe es esencial para enfrentar cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier Goliat que venga a nuestra vida, mis hermanos. ¿Y cuál es su Goliat en este momento? Quizás sean 2, quizás sean 3. Si usted no conoce a Dios como lo conocía David, entonces vamos a tener problemas, usted y yo. Pero si conocemos a Dios como David lo conocía, ¿okay? Usted y yo vamos a experimentar de su poder. En otras palabras, yo le voy a hacer esta pregunta: ¿cuáles son esos osos que le han atacado? ¿Cuáles son esos leones que le han atacado? Porque Dios desea que regresemos a circunstancias específicas. Recuerde esas situaciones específicas en su vida en que el Señor vino y le libró del oso, en que el Señor vino y le libró del león, para que usted pueda enfrentar a este Goliat que ahora lo tiene encima. ¿Qué preocupación tiene? ¿Su trabajo? ¿Usted cree que Dios no tiene solución para eso? Hay que buscarle, hay que conocerle. Quizás se ha distanciado de Él. Dios le espera a que vaya con Él. Dios quiere que tengamos ese razonamiento como David, la forma de pensar de Él. Es que, ¿o acaso no le rescató de esos osos y de esos leones en esas situaciones especiales que ha tenido? Quizás perdió el trabajo alguna vez y dije, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios le ofreció esto. ¿No venció usted al oso? ¿No venció usted al león? O puede ser cualquier otra cosa. Quizás un matrimonio. Dios puede componer todo. Dios quiere escucharlo decir lo siguiente: si Dios me libró de estas situaciones pasadas, que no me libre de este problema que estoy pasando en este momento. Hay que pensar como David. Dios quiere que salgamos victoriosos cada día de nuestra vida. Quiere que pensemos como también el apóstol Pablo, que coincidía con David en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Pablo decía, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece. Nunca dijo, todo lo puedo yo. No. Le daba toda la gloria y toda la honra aquí al Señor de señores. Señores, dice, somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores, ¿no es cierto? Siempre ponía el nombre del Señor muy por alto. Nunca se daba el crédito. David tampoco se dio crédito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conocer a Dios. Hay que platicar con Él. Hay que buscar su palabra. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Hablé acerca de esto la semana pasada. Hay que buscar personas que realmente nos ayuden, maduros en el Señor, para que sigamos creciendo y acercándonos y caminar lo más cerca con el Señor. Si nos distanciamos, vamos a ser presas fáciles de los Goliaths que van a venir a nuestra vida. Y si aún siente miedo, como todo el ejército israelita, vamos a leer, vamos a meditar las Escrituras. Miren, leamos el Salmo 121, porque de ahí, en ese Salmo, fíjense, si aún tenemos miedo, les recomiendo que lea el Salmo 121.
Porque ahí es donde nos habla el Señor que de Él viene la calma, de Él viene la paz, de Él viene la tranquilidad, de Él viene la victoria, mis hermanos. Leamos, Salmo 121, 1 al 8, dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, ¿okay? Desde ahora y para siempre. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel, ¿no es cierto? Y quizás dices, bueno, eso es para los israelitas, no es para mí. ¿Sabe que usted tiene la herencia del Señor a través de Jesucristo? No tenemos que ser israelitas. Desde el momento en que nosotros recibimos al mediador entre Dios y el hombre, somos parte de la herencia. Somos su pueblo. ¿Para qué cree que vino Cristo? ¿Nada más a darse la vuelta? No. Vino a buscarnos. Se entregó a nosotros para que nosotros podamos tener vida abundante aquí en la tierra. Pensando como David, pensando como el apóstol Pablo y muchos otros, pero más que nada para que tengamos vida eterna. Conozca a Dios, no se aparte de Él. Entonces yo le pregunto, ¿lo conoce o no lo conoce? ¿Tiene una relación con Él? Porque si no la tiene, al final del mensaje siempre termino haciendo una invitación para que usted conozca al mejor amigo, al mejor padre, al mejor hermano que usted pueda tener en su vida. Amén. Entre más conozcamos a Dios, más confianza, más fe tendremos en Él, y el Señor actuará en nuestro favor. No porque usted y yo lo queramos, es porque así lo desea Él. En cualquier situación que nos encontremos, así como actuó con David, ya sea osos, leones, gigantes o cualquier otra cosa. Amén. Entonces hay que conocer a Dios. Eso es lo que nos enseña esta escritura, primera de Samuel 17, del 1 al 58. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo obtuvo David la victoria? Ya sabemos que conociendo a Dios, teniendo fe en Él. ¿Okay? Número 2, David conocía sus armas. El rey Saúl ofreció a David un uniforme de batalla, como ven, y también ofreció sus armas. Pero David no quiso usarlas, no porque no quisiera, es que no estaba acostumbrado, no había entrenado con todo eso. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima, estaba muy pesado. Muchos de ustedes saben que mi hijo es un oficial de policía aquí en Brunswick. Y todo lo que se ponen encima ellos. ¿Okay? Una vez me prestó todo lo que se ponía enfrente. Miren, si estoy chaparro, terminé así. De todo lo pesado que tiene que cargar. Y quizás digan, no, pues van en el automóvil, nomás echándose aire, como quien dice, no, no es cierto. Porque tiene que bajarse, tiene que correr detrás de aquellas personas. Y para correr con todo eso, tiene uno que estar en forma. Pero eso no es todo, mis hermanos. Él trató, David, pero prefirió usar las armas que usaba a diario, las cuales usaba para proteger sus ovejas. Su bastón, o ese cayado, la bolsa de pastor, su honda y sus 5 piedritas lisas, que las escogió con mucho cuidado, les voy a decir. Sabía cómo usarlas, también sabía para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas por la habilidad y el talento que le había dado el Señor. Sabía cómo podrían ser más efectivas, por eso escogía las más filosas, las más lisas. Pero había una arma más poderosa todavía que su honda y sus 5 piedras lisas. Su arma más poderosa fue esta, aparte de la fe que tenía en el Señor, que él en su mente decía lo siguiente, y se lo dijo a Goliat, dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos.
el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios más poderoso que ha existido. Eso no se lo dijo, pero usted y yo lo sabemos. El Dios que todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre es posible ¿para quién? Para el Señor. Entonces, mientras que el gigante quizás se meneaba de lado a lado con toda su armadura, su espada, su lanza, su jabalina y todo eso, también David caminaba hacia él, pero él iba confiando no en su onda, no en sus 5 piedras, no en su bastón, ¿verdad? Él estaba confiando en el Dios Todopoderoso, cosa que Goliat no sabía. ¿Okay? Confiaba en Jehová de los ejércitos. Leamos. Primera de Samuel 17, 39, 47. Ponga atención a esto porque aquí nos va a revelar el Señor que debemos de confiar más en Él. Toda esta historia de confiar en Él. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó, ponga atención: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor, fíjense lo que dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Esa es la parte que le correspondía a David, la parte más importante, el arma más importante que David tenía era esta. Hoy mismo el Señor, esa es la arma más poderosa, el Señor te entregará en mis manos, porque estaba desafiando al pueblo de Dios. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Estaba profetizando. La fe que tenía en el Señor, todo eso que dijo se hizo realidad. Y todo el mundo sabrá, fíjense, que hay un David en Israel. No se dio el crédito a él. Hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí, porque estaban muertos de miedo, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada, ni de lanza. Fíjense que no mencionó ni siquiera sus piedritas. Mencionó otras armas más poderosas que las que traía él. Sin embargo, el Señor usó esas pequeñitas armas. Pero detrás de todo esto, detrás del escenario, estaba el poder de Dios. Y luego después añadió: la batalla es del Señor, no de Él. Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Nos damos cuenta de cómo es necesario leer poco a poco lo que escribe el Señor, y lo pone de tal manera donde realmente, si no hemos tomado el tiempo y hacemos el tiempo para eso, nos agarra de hombro a hombro, nos agarra aquí del cuello al cuello y nos dice: ¿qué está pasando contigo? Y así me ha tomado a mí. Dice: ¿qué está pasando contigo, Oscar? No acabas de predicar acerca de esto y tú no te lo puedes predicar a ti mismo. Vivo en esta humanidad, como todos ustedes. Tenemos que conocer las armas que el Señor nos da. Aquí está la reflexión. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que derribamos obstáculos, los que allanamos caminos, los que arreglamos problemas con nuestro intelecto, con nuestra fuerza física. Pero en realidad el que realmente destruye todos nuestros gigantes y el que arregla todos nuestros problemas es nuestro Señor. Él es el que allana nuestras sendas. ¿O no lo sabemos? Esa escritura, no la tienen ahí ustedes, se me viene a la mente Proverbios
3, 5, 6. Se confía en el Señor de todo corazón, ¿no es cierto? ¿No nos dice eso? Que confiemos en el Señor de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Algunos hasta no lo sabemos de memoria. Dice, reconócelo a Él en todos los caminos, dice, y Él enderezará o allanará tus sendas. Esa es la arma de David. Eso es lo que realmente le hizo vencer a Goliat. Sí, su habilidad que le dio vuelta a la onda y le pegó y lo mató, eso ya es de él, la habilidad que también viene de Dios. Es que mire, usted y yo podemos ser bien habilidosos en muchas cosas, como David, con ciertas armas creadas por el hombre, ya sea con arcos y flechas, quizá con pistolas, rifles, escopetas, carabinas, o simplemente nuestra actitud astuta, que muchas veces somos bien astutos, en nuestra forma de pensar y de planear. Pero nada se compara con las armas que le dio a David, y Dios quiere que usted y yo también las tengamos. Que conozcamos nuestras armas, pero ya no armas físicas, inventadas por el hombre, sino armas espirituales. David se puso esa armadura de Dios que se menciona en el Nuevo Testamento en 2 diferentes temporadas y etapas. No se había mencionado en el Viejo Testamento, sin embargo, la forma en cómo actuó David, haz de cuenta que se puso la armadura de Dios que se menciona en el Nuevo Testamento en Efesios. Con esas armas espirituales, él venció al gigante Goliat. Efesios 6, 10, 18. Miren lo que dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Eso lo hizo David. Diferente etapa, diferente temporada. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Saúl le dio el uniforme, con esto no puedo hacer nada. Saúl no se dio cuenta que realmente tenía otras armas él. Y probablemente Saúl se dio cuenta que iba al río a levantar piedras lisas. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se llevó la espada? ¿Por qué no se llevó? Va a perder. De seguro. Usted y yo hubiéramos pensado lo mismo si fuéramos Saúl. Pero él no sabía realmente lo que tenía el Señor, las armas que había equipado a David, y así también nos quiere equipar a nosotros. Sigamos leyendo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y esas son las potestades que estaban dominando a los filisteos. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales que no las podemos ver. Pero si confiamos en el Señor es por fe, no por vista. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Wow. Manténganse firmes. Miren, los israelitas estaban equipados, vamos a pausar ahí. Los israelitas estaban equipados hasta los dientes, pero todos tenían miedo. ¿De qué sirve tener todas esas armas si estaban muertos de miedo? Y muchas veces así nos vemos nosotros. Tenían armas humanas, tenían armadura humana. Vamos a seguir leyendo. Manténgase firmes y ceñidos con el cinturón de la verdad. David sabía lo que era la verdad, porque lo que él pensaba, su forma de razonar, estaba dando de crédito al Señor. Esa es la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Es Jesús, es el Señor. Protegidos por la coraza de ¿qué? De justicia, dice. Oh, la coraza de justicia, los justos del Señor, dice. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Miren, David no fue ahí a buscar pleito. David fue ahí a llevar comida y a saber cómo estaban sus hermanos, para ir de regreso y decirle a su papá, mire, están bien. Pero no tenía pensado andar de buscapleitos y enfrentarse, menos con un gigante. Pero cuando realmente ve que estaba haciendo una injusticia al Señor, ¿quién se puede quedar callado como hijos de Dios? Tuvo que defender el honor a Dios. Tuvo que defender
al justo de Israel, que este filisteo estaba desafiando. No pudo quedarse callado. Él fue ahí con el evangelio de paz, iba tranquilo, pero cuando vio que realmente estaban desafiando al Señor de los ejércitos, al Señor, él tuvo que hacer algo. Además de esto, verso 16, tomen el escudo de fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Para pausar aquí, Goliat traía su escudero. ¿Saben qué traía David? No traía escudero, pero traía un escudo de fe, el que dice que es la armadura de Dios, que todos los israelitas no lo tenían, porque si lo tuvieran ya se hubieran enfrentado con Goliat. Amén. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, ¿okay?, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Entonces David conocía sus armas. Se acercó al gigante Goliat con la armadura de Dios. El gigante Goliat no podía verlas. Es por eso que se burlaba. Dice, ¿vienes tú como si fuera perro? Con palitos, dice, ¿con eso me vas a matar? Es que no podía ver las armas que estaban ahí, porque él no podía ver espiritualmente. Él nada más podía ver físicamente. Pero nosotros, Dios, cada vez que usted y yo venimos delante del Señor, y sobre todo si usted ha recibido a Cristo, usted y a mí se nos han abierto los ojos espirituales. Podemos ver. Es por eso que yo le digo, cuando una persona no es de Cristo y otra sí, esa persona que es de Cristo tiene una ventaja enorme sobre esa persona, porque tiene doble visión, física y espiritual. Y eso es lo que tenía David. Él no podía, Goliat no podía ver esas armas espirituales, es por eso que se burlaba. Ahora en día la gente se burla bastante de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Se ríen, dicen, uf, pero no saben que el poder sobrenatural está sobre nosotros. No lo pueden ver, se pueden burlar, pero más que nada Dios nos invita a que lo conozcamos personalmente. Dios nos invita a que lo conozcamos espiritualmente para sacarnos de apuros de la forma en que sacó a David. Y claro, quizás sean muchos problemas, pero si caminamos con la armadura de Dios, es mejor que caminar con armas inventadas por el hombre, ¿no es cierto? Y leamos esto, Proverbios 18:10, miren lo que dice. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen ¿a qué? A salvo. Es lo que hizo David. Amén. Usted y yo podemos hacerlo. Número 3. ¿Cómo obtuvo David la victoria? Número 3. David conocía sus talentos. O sea, las habilidades, las cualidades, los dones que Dios le había dado, sus habilidades. O sea, se conocía a sí mismo, pero en eso con el Señor dentro de él. Él cuidaba de su rebaño, de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía qué tan rápido podía ser, qué tan lento tenía que ser, ¿verdad? Su agilidad. ¿Cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad a los leones y a los osos? Pero claro, sin arriesgar su vida demasiado. Entonces él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con esa confianza. Las puso al servicio de Dios. Primera de Samuel 17:34. Dije 26, pero creo que es del 34 al 36. Puse ahí 26, es 36. Vamos hacia enfrente, no para atrás, mis hermanos. ¿Okay? David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Dice, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¡Qué valor!, ¿no es cierto? Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. Imagínense,
Si usted y yo hubiéramos sido Saúl, hubiéramos hecho lo siguiente. Dale, ¿verdad? Te echamos porras y lo que sea, no, dale, ¿verdad? ¿Va a ganar? No sabemos. ¿No sabía él? Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando tiene esa fe en el Señor, conoce sus talentos de lo que puede hacer. No que realmente ella o él vaya a hacer lo que quiera hacer. Es que el Señor la va a hacer a través de esa persona. Amén. Pero hay que conocer al Señor. Aquí está la reflexión. David sabía muy bien las habilidades que tenía, si no, no se las estuviera contando a Saúl. Los talentos, las cualidades, las aptitudes que Dios le ha dado, experiencias, y de ahí se basaba para seguir más envalentonado, ¿verdad? Y Dios espera que también, así como equipó a David, que nosotros descubramos quiénes somos en Cristo. Los talentos, los dones que nos da. Hay personas que son de Cristo y no saben cuáles son los talentos que tienen, las habilidades, aptitudes para realmente engrandecer el reino de Dios o defender lo que es justo delante de Dios. Y Dios quiere que descubramos cuáles son esas cualidades para que las pongamos al servicio de Dios. Quiere que las usemos para que usted y yo salgamos victoriosos. Cuando hay que defender la justicia, cuando hay que defender esas ovejitas, usted y yo tenemos que salir así como salió David. Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿conoce cuáles son sus talentos? Para ponerlos al servicio de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? O nos vamos a ir a la tumba y no vamos a descubrir para qué seamos buenos. Y quizás me diga, es que yo le hablo al Señor de Él y predico la palabra o comparto. Mis hermanos, todo hijo de Dios y toda hija de Dios, todos nosotros tenemos que hacer esto. Nos los pone el Señor, porque si no hablamos, las piedras van a hablar. A lo que me refiero es a esos dones, talentos, que cuando usted estaba en el vientre de su madre, Él empezó a tejer para qué iba a ser bueno y cómo lo iba a desarrollar. Usted tiene talentos ahí que han sido tejidos por la mano del Señor, para que usted los ponga al servicio de Él. ¿Conoce usted cuáles son sus aptitudes que Dios le ha dado? Está usando todo el potencial que el Señor realmente le ha puesto para que usted le dé toda la honra y la gloria a Él. David conocía sus aptitudes, sus dones. Dios nos ha creado con un propósito y espera que usted y yo en esta vida aportemos lo mejor de nosotros para proteger, para ayudar, ¿verdad? Para bendecir a las personas a nuestro alrededor, sobre todo la iglesia. Amén. Es que usted y yo podemos venir a la iglesia y nada más escuchando la palabra de Dios. Dios le ha dado algo a usted y quiere que los descubra para que usted se ponga a trabajar para el Señor. Quizás diga usted, ay pastor, yo ya estoy muy entrado en años. Mi hermana, mi hermano, no le estoy pidiendo que vaya a matar osos o leones. No, sería injusto parte mía. Pero Dios le va a decir que lo que tiene que hacer. Pues es que ya estoy muy entrada, ¿qué puedo hacer? Todo lo que pueda hacer. Pues venga y unos 10 minutos nada más allá enfrente, reciba unas cuantas personas y si dice, me tengo que ir a sentar ya, vaya y siéntese. No le voy a decir, vaya y cuide de los niños o enseñe una clase si usted dice, yo ya no me está diciendo el Señor que haga. No, tampoco la voy a... Imagínense, usted no sabe lo que están pasando con sus niños allá atrás, ¿eh? Muchas veces entra uno así, y sale uno, ya salí de la iglesia, ¿no? Qué bueno que no son todos los domingos que se alternan, ¿no? Pero nadie lo hace a fuerza. David no lo hacía a fuerzas. Esta escritura se me viene a la mente Efesios 2:10. La voy a decir. Usted y yo somos hechura de Dios. Él es nuestro creador. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Amén.
las cuales Dios puso de antemano ahí en el vientre de nuestra madre, nos estaba tejiendo con un propósito, que las pongamos en práctica. Amén. No pase por esta vida sin realmente conocer cuáles son sus talentos, conocerse a sí mismo, conocer a Dios dentro de usted. Amén. Si ya está usted ejerciendo sus talentos, dones y todo, ¡qué bueno! Hermoso, siga así. Número 4. ¿Cómo obtuvo David la victoria? Número 4. David no se dejó intimidar por lo que vio. Oh sí, no se dejó intimidar. Hasta Saúl, fíjense. Saúl tenía miedo, que era el encargado, el que estaba amando. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Saúl en aquel tiempo era el israelita más alto de todo el pueblo? Físicamente era el más alto. Se sentía también intimidado. Claro, el Goliat estaba mucho más alto que él, ¿verdad? Pero él era el más alto, que debería de poner el ejemplo. Y estaba amando, era el rey. Estaba amando del ejército de Dios. Se sentía intimidado porque podía haber nada más algo: la estatura de él, la armadura que tenía Goliat y todas las armas que tenía. Pero Saúl era la persona más alta entre los israelitas. Leamos, miren lo que dice en 1 Samuel 9:2, dice: Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita. Fíjense, estaba bien bonito, como quien dice. Tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Imagínense, yo probablemente le llegaba a la cintura, porque estoy bien chaparro, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo podemos sentirnos, fíjense, los más altos, los más fuertes, los más inteligentes, los más hermosos, ojo azul, y aún así temblar de miedo delante de un gigante. Podemos hacer eso, podemos sentir eso. Dios no quiere que sintamos eso como sentía Saúl. O sea, usted y yo podemos temblar de miedo ante cualquier problema. Es que yo le preguntaba, ¿ha tenido usted miedo? Yo sí. Pero Dios no quiere que tengamos ese tipo de miedo. Es que este gigante supo explotar ese temor. 40 días se los inculcó todas las mañanas y todas las tardes. Se dormía y salía a hacer lo mismo. ¿Quién tenía la ventaja? Los filisteos. Hasta que vino un mozo, pelirrojo, muchacho, jovencito, que realmente les despertó de ese sueño, de esa encrucijada que tenían, de esa pesadilla. Porque lo que traía David era el sueño de Dios. Amén. No se dejó intimidar por ellos. Pero Saúl siendo el realmente que debería de poner el ejemplo, también se aprovechó de ese temor, Goliat. Es que lanzaba voces a gran voz, gritos. 1 Samuel 17:4 dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de 6 codos y un palmo, más o menos como unos 9 pies. Y pues hay más gente más alta. Pues entonces. Pero aquí está la diferencia entre David y Saúl, ¿ok? Había una diferencia muy grande entre David y Saúl. Saúl tenía un corazón volcado a Dios. Perdón, David tenía un corazón volcado a Dios. Y Saúl fallaba, ¿okay? Una y otra vez. Es por eso que más tarde David iba a sustituirlo como rey. Entonces, la diferencia entre David y Saúl y de todo el ejército israelita es que David no se dejó intimidar por la estatura de Goliat, ni por los gritos que daba. ¿Se acuerdan que él dijo en cuanto llegó ahí y escuchó a Goliat, dice: ¿quién es este filisteo pagano que se atreve a hacer? Toda la gente nunca dijo algo así. Se tomó una persona que venía de afuera, que tenía una relación con el Señor. Pero la diferencia entre Saúl y David es que David se concentró en algo que los demás, todos los israelitas, todo el ejército no se fijó. Y David sí se fijó en la parte de Goliat que estaba sin proteger, la frente. ¿Okay?
ese pequeño espacio entre de la frente del gigante que se quedaba expuesto. Los demás no veían eso, pero él se fijó. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que hacer con esas piedras. Ahora, ha de haber sido muy bueno con la onda, le voy a decir, porque para que agarren nada más 5 piedras, por eso yo les dije hace rato, échame todo el costal de piedras aquí porque no sé cuándo le vaya a dar. Pero los talentos, que ya hablamos de eso, las habilidades que nos da el Señor, no vamos a saber qué tan buenos somos hasta que las pongamos en práctica. Y él practicaba. Entonces, Goliat estaba expuesto en su cara. Ese pequeño espacio, David se dio cuenta, concentró su atención en acertar con unas de sus piedras lisas. Un buen golpe, él sabía, en ese punto, y así lo puedo vencer. Y Dios se lo concedió por las habilidades que tenía, que las ponía en práctica. Aquí está la reflexión, mis hermanos. Quizás usted y yo nos pasan oportunidades, pero son muy riesgosas. Y muchas veces nos damos la vuelta y no seguimos adelante. Por miedo, qué sé yo. Pero Dios nos va a poner bastantes oportunidades en nuestra vida. O nos enfocamos en las puertas que Dios nos abre, o nos enfocamos en lo difícil que son y nos damos la media vuelta, como los israelitas nunca se levantaron en 40 días. Pensando que el siguiente día el problema ya no va a estar ahí. Nos llenamos la mente con la palabra de Dios y vamos a oración cada día a recibir el ánimo necesario. O simplemente nos vamos a levantar todos los días con pensamientos derrotistas y la creencia de que jamás vamos a poder hacer las cosas. Yo le he dicho, el vaso medio lleno, medio vacío. Pero si realmente no estamos pasando tiempo con Dios como lo hacía David, déjeme decirle, si no tenemos una relación con Cristo, estamos derrotados completamente. Si nos concentramos nada más en el tamaño de Goliat y no en el tamaño de nuestro Dios, estamos derrotados. Dios desea que no nos dejemos intimidar por lo que venga en nuestra vida, los gigantes que vengan en nuestra vida, los problemas que vengan. Concentrémonos pues en el tamaño de nuestro Dios. Amén. ¿Fácil decirlo? ¿Difícil hacerlo? No. Si lo ponemos en práctica, nuestra fe va a incrementar. Leer la Escritura, venir a la iglesia, implementar todo lo que nos dice el Señor en este domingo, llevarlo a cabo, orar, dejarnos guiar por el Espíritu. Dios desea todo eso. La armadura de Dios tiene que siempre estar presente. Número 5. ¿Cómo obtuvo David la victoria? Lo último. David deseaba que Dios fuera glorificado. Y esa debe ser nuestra vida, mis hermanos. No se trata de nosotros, jamás se ha tratado de nosotros. Esta vida siempre se ha tratado, y la que viene y la de antes en que usted y yo naciéramos, siempre se ha tratado de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos nosotros por delante, ¿no? Sin ofender a nadie. Había un dicho por allá en México que decía, el burro por delante, ¿no es cierto? Ahí vamos. Bueno, hay que poner a Dios primero todo el tiempo, mis hermanos. Ese era el propósito de David, glorificar a Dios. David tenía la certeza de que lograría, fíjense, vencer a Goliat en el nombre del Señor. Pero él no buscaba ser reconocido, él no buscaba ser admirado. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina, no por sus propios méritos. Dios sería glorificado, dice, y todos verían el gran poder de Dios. O sea, él no se contentaba solamente en decir, bueno, yo lo estoy viendo. No, él se ponía contento porque todos los demás iban a ver el poder, no nada más él. Sus armas son las más efectivas. ¿Cuáles? Las espirituales, que están llenas del poder de Dios, mis hermanos. ¿Okay? Las armas humanas realmente se pueden reír de nosotros a veces, pero déjenme decirles, comparadas las armas humanas con las armas divinas y espirituales, no hay comparación. Pero muchas veces nosotros nos afianzamos más en lo nuestro, y cuando terminamos y ganamos,
déjenme decirles, pensamos que nosotros hemos realmente ganado, cuando realmente el que ha ganado es el Señor. Recuerde que el problema con Goliat significaba esto: la esclavitud o la libertad del pueblo israelita, el pueblo de Dios. La forma en que Dios pelea todo el tiempo y las armas que Él usa son las espirituales, no las ilógicas, las humanas, mis hermanos. Observe cómo pensaba David, y con esto vamos a terminar. Primera de Samuel 17:47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Y aquí está esta reflexión, mis hermanos. Le voy a hacer esta pregunta: ¿cómo actúa o cómo actuamos cuando nos enfrentamos con problemas? ¿Cuál es su deseo principal? ¿Darle la gloria a Dios o envanecerse con su logro? Piensen en eso. Porque muchas veces inconscientemente usted y yo decimos, no, es que yo hice esto y hice el otro. Lo hizo el Señor. Lo hizo Él. Pero a veces se nos pasa. O le voy a hacer esta pregunta: ¿prefiere usted hablar de usted, de lo que ha hecho, de su inteligencia, de su fuerza y su destreza, o hablar de la grandeza y el poder de Dios? Recordemos lo que dijo David: que sus palabras hagan eco en nuestra mente y corazón todos los días. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de pistolas, revólveres, flechas, arcos. Nuestras habilidades sí las podemos poner, pero no confiar en ellas, primero confiando en Él. La batalla es del Señor y siempre ha sido de Él todo el tiempo. Amén. Entonces hagamos un recuento de todas las batallas que hemos tenido, de todas las victorias que hemos conseguido y que el Señor nos las ha dado, nos las ha puesto en nuestras manos. Recuerde de todas las situaciones difíciles que ha pasado, todos esos osos, todos esos leones, ¿verdad? Y de la provisión que ha dado el Señor en el momento oportuno, de esa sanidad cuando estábamos enfermos, o de esa falta de trabajo cuando no había mucho trabajo, o que me dice cuando hay problemas de matrimonio, o cuando hay problemas en el trabajo, o problemas con alguna adicción, o no lo ha sacado Dios adelante. Agradezcamos al Padre Celestial y concentrémonos en eso, para que cuando vengan los siguientes Goliat a nuestra vida, los enfrentemos con Él y no nosotros. Y si vencemos, que no nos demos el crédito a nosotros, sino que se lo demos a ¿quién? Al Señor. Glorifiquémoslo todo el tiempo, que no se nos pasen, porque Él ha hecho muchas cosas buenas en nuestra vida y las quiere seguir haciendo. Amén. Yo sé que Dios ya le habló a usted, pero antes de ir a plática con Él, vamos a dar un aplauso a nuestro Señor, porque se lo merece. Ahora sí le pido que me acompañe y platiquemos con Él. Quizás usted está pasando por un problemón o varios. Tiene varios Goliaths ahí enfrente de usted. Recuerde lo que hizo el Señor con David. Dígale: Padre, he aprendido de esta historia, la he leído muchas veces, pero esta vez me has enseñado algo diferente, Señor. Tu deseo es que yo te conozca cada día más y más, porque así puedo desarrollar mi fe en ti, y cuando vengan problemas más grandes, que yo pueda enfrentarlos. Señor, te pido, Señor, que me ayudes a conocer esas armas, ¿sí?, que tú me has dado, Padre. Te pido, Señor, que me recuerdes que cualquier problema que yo tenga enfrente de mí, que venga con esta mentalidad y esta forma de pensar:
de que vengo ante este problema en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, mi Dios, el Dios más poderoso. Yo pido, Señor, que me ayudes a recordar eso. Señor, te pido que me ayudes a descubrir cuáles son mis habilidades, mis dones, para ponerte a ti muy por alto, Señor, y engrandecer tu iglesia, el reino tuyo. Ayúdame, Señor, a no tener miedo a lo que se me viene encima, las decisiones que tenga que tomar, que tu paz esté ahí, que me ayude a decidir, Señor, pero que vea las oportunidades en lugar de huir de ellas. Y por último, Señor, mi deseo es glorificarte con mis acciones, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que tu nombre sea levantado por sobre todos los nombres. Padre, ayúdame, Señor, que toda la gente se dé cuenta que quizás no tenga muchos recursos, que quizás no tenga tanta inteligencia como otras personas, pero todo lo que me basta, Señor, es esto, que tú todo lo puedes en mí, yo todo lo puedo en ti, juntos, unidos, dándote la gloria todo el tiempo. Ayúdame a recordar, Señor, las batallas donde has ganado, Señor, por mí, me has liberado, y que las que estoy enfrentando en este momento, el día de hoy, que tú vayas primero delante de mí. Ayúdame a confiar como David. Padre, aquí es el momento donde usted dice, bueno, ¿tiene una relación con Cristo? No. Y hago esta invitación. Si no tiene una relación con Cristo, usted ha sido derrotado. Sea un vencedor, no un derrotado. Dígale al Señor Jesús, el día de hoy, Señor Jesús, vengo con un corazón humilde. Deseo, Padre, pedirte perdón. Deseo, Señor, que sepas, Señor, que estoy humillado delante de ti. Dígale, Señor, quiero que seas eso que siempre has deseado ser, Señor de mi vida. Quiero que seas el Señor, mi libertador, mi sanador, mi redentor, mi salvador. Sálvame, perdóname por todas mis ofensas. Y me arrepiento de todas ellas. Quiero vivir para ti. Quiero salir victorioso, quiero representarte bien. Ayúdame a vencer los gigantes de mi vida. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Disculpen si nos tardamos un poquito más de la cuenta, pero ahí está la palabra de Dios, mis hermanos. Desayunamos físicamente, desayunamos espiritualmente. Espero que salgan por esas fuerzas fortalecidos y que lo que encuentren allá afuera, nada que el Señor no pueda resolver. Amén. Amén. Muy